Y para dimensionar la situación de violencia en México, durante 2024 se registraron 33.241 homicidios, así como lo oye, 33.241 homicidios, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Casi 1.000 muertes más que en 2023, cuando se registraron 32.252 casos. Esto revierte la tendencia a la baja que se observaba desde 2020. Para ahondar en este tema, saludo al analista y especialista en temas de seguridad, David Saucedo. David, gracias por estar acá con nosotros. Antes de pasar justamente a lo que estábamos hablando, a esta tendencia en lo que tiene que ver con homicidios, esta ola de asesinatos en el país, eso por un lado, y también el posible acuerdo que pueda llegar México con Estados Unidos en materia de seguridad. Vamos a lo de ahora, este anuncio que hace Estados Unidos de que finalmente libran la pena de muerte tanto Caro Quintero como Ismael El Mayo Zambada. Tu punto de vista, danos tu opinión, adelante, empecemos con eso. Claro, fue la mejor decisión que pudo haber tomado el gobierno de los Estados Unidos. Todos estos personajes son narcotraficantes de alto perfil, tienen en su historial delictivo un sinfín de órdenes que ellos mismos emitieron para asesinar personas, a integrantes de grupos criminales contrarios, personas inocentes, elementos de seguridad pública de corporaciones en México. Muy probablemente sí se merecen la muerte todos estos personajes que estaban a punto de ser llevados a juicio con la posibilidad de que se les impusiera la pena capital. Sin embargo, en el caso de que los norteamericanos hubieran llevado a la silla eléctrica o hubieran condenado a la inyección letal a El Mayo Zambada, no habría ningún narcotraficante en México dispuesto a ser aprendido y llevado a los Estados Unidos. Antes de ser capturados, habrían disparado la última bala en su poder para evitar la captura y su posible extradición. Se habrían generado actos de narcoterrorismo como los que vimos en Colombia en la década de los 90 del siglo pasado. Seguramente estos personajes, si estuvieran en libertad, seguirían matando personas. Pero tenerlos en custodia y someterlos a este esquema de detención premiada es lo mejor. Ahora, David, hay algo que me llama la atención. En el caso del Mayo Zambada, incluso ya se sabía, y corrígeme si no, antes de antes de que fuera llevado a Estados Unidos, ya incluso habían algunos intentos de negociación con autoridades de Estados Unidos. Pero en el caso de Caro Quintero, me llama mucho la atención porque siempre ha sido acusado por Estados Unidos de estar detrás de la muerte de la gente de la DEA, Kiki Quintero. Y entonces aquí es donde uno pregunta, bueno, ¿por qué también entra libra también la pena de muerte? ¿Cuál es tu opinión en eso? El gobierno de los Estados Unidos está intentando un nuevo esquema de negociación. En el pasado, tal y como tú lo señalas, el gobierno de los Estados Unidos había tenido una actitud dura para los narcotraficantes mexicanos que llegaban a las prisiones de los Estados Unidos. Quizá el caso más emblemático ha sido el del Chapo Guzmán. Es el caso de un narcotraficante que no coopera con los norteamericanos y el castigo que recibe. Pero desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, se está intentando un nuevo modelo. El modelo consiste en premiar a los narcotraficantes, mostrarles lo que puede ocurrir en positivo para ellos, en el caso de que colaboren con las autoridades de los Estados Unidos para desmantelar a los grupos de narcocriminalidad en México. Reducciones de sentencias, la reubicación de familiares en los Estados Unidos, que permitan conservar gran parte de su enorme fortuna y que integrantes de su círculo familiar puedan ser reubicados en los Estados Unidos. Se trata de un paquete de negociación muy similar al que los norteamericanos instrumentaron para desmantelar a la Cosa Nostra, estos juicios que hubo en su momento con comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos para enfrentar a la mafia italoamericana. Sí, pero en el caso de Caro Quintero y con el señalamiento de este asesinato de la gente de la DEA, Kiki Camarena, pues evidentemente pues ahí también vemos que seguramente hay fuertes negociaciones. Pero pasando a otro tema que te quería preguntar también y tiene que ver con esto que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en su mañanera, de que el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo de seguridad va, a pesar de todo, incluso a pesar de estos señalamientos que han hecho algunos medios en Estados Unidos de que
los cárteles de la droga de México podían entorpecer justamente este acuerdo. Y están señalamientos, como en el caso justamente este de Tamaulipas, este asesinato de un alto funcionario de alto nivel de la Fiscalía, el fiscal federal ahí en el estado, brutal realmente, con gran violencia que se da este asesinato y otras cosas más que tú me lo vas a contar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, con todo gusto. La presidenta fue muy gentil, muy amable al momento de referir los términos en los cuales se firmó este acuerdo. Lo cierto es que, desde mi perspectiva, nuevamente el gobierno de México dobla las manos frente a las directrices e imposiciones de Washington. Mediante amenazas arancelarias, los norteamericanos consiguieron con este acuerdo que el gobierno de México se comprometa a la compra de armamento de los norteamericanos para enfrentar al crimen organizado. También está permitiendo más labores de investigación, de inteligencia, de biovigilancia, de agentes de investigación de los Estados Unidos colaborando con las autoridades en México. Hay el compromiso de más decomisos, capturas, extradiciones, también el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. Entiendo que también se negociaron temas que no son necesariamente temas de seguridad, sino también en materia comercial. Uno podrá estar de acuerdo con este acuerdo que se firmó. Habrá que ver el contenido del mismo y, sobre todo, la versión que den a conocer los norteamericanos, porque normalmente el gobierno de México trata de maquillar todas las concesiones que hace al gobierno de los Estados Unidos. A mí sí me gustaría ver que en ese acuerdo los norteamericanos se hubieran comprometido a enviar recursos al gobierno de México para enfrentar a los cárteles de la droga. México no tiene los recursos financieros para librar una guerra de largo aliento en contra de los grupos de narcocriminalidad en México, y para esto se requeriría el apoyo financiero de los Estados Unidos, tal y como se había hecho en el pasado, con la iniciativa Mérida o con el Plan Colombia, el del siglo pasado. Pues bueno, vamos a ver cuándo se firma finalmente este acuerdo y, por supuesto, de qué se trata, si hay alguna concesión, como tú dices, probablemente sí, probablemente no. Vamos a ver. Gracias, David. Era el experto en temas de seguridad, David Saucedo.